La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy sí me acompaña el hermano Juan Berganzo. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a continuar con el tema que presentamos el domingo pasado, el Evangelio limitado. Hoy vamos con la segunda parte y vamos a entrar en tema tan pronto Juan nos lleve al trono de la gracia. Amén. Bondadoso y eterno Padre, que mora en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en esta hora, Señor, queremos darte las gracias por traernos con bien aquí, Padre, para llevar tu palabra al aire. Amén. Oh, Señor, para que los radioescuchas sean bendecidos por medio de tu palabra. Sí, Padre. Úsanos con poder, Padre amado, que todo lo que hablemos sea para honra y gloria tuya, solo para exaltarte, oh Padre. Amén. Gracias, Señor, y bendice a los radioescuchas de una manera poderosa en esta mañana. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción, mis queridos hermanos, en esta mañana los podemos encontrar en el libro de Romanos. Vamos a estar comenzando con Romanos capítulo 1, versículo 16, donde dice la santa palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora también vamos a estar buscando en el libro de Romanos el capítulo 5, los versículos 17 y 18, donde allí dice la palabra: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Mis hermanos, en el programa pasado presentamos la necesidad actual que existe de examinar las diferentes doctrinas que creemos en conjunto, para asegurar que no haya distorsión entre las mismas y para que sean una cadena consistente de verdad. Mostramos cómo cada verdadera doctrina va de la mano con las demás doctrinas y no puede contradecir las demás. Presentamos el peligro real que existe de proclamar un evangelio limitado, cuando nuestra comprensión no va a la par con la revelación divina, siendo que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Finalizando el programa, comenzamos a hacer un contraste entre la vida que recibimos de Cristo y lo que el maestro de Galilea cataloga como muerte. En el programa de hoy continuaremos desde ese punto para mostrar lo amplio del Evangelio de Cristo versus la versión limitada que algunos presentan por no tener una clara comprensión de lo que el cielo ofrece. Por lo tanto, como es nuestra costumbre, le pedimos a nuestro Padre Celestial que tome el control de esta programación. Amén. Desde principio a fin, y que los designios del cielo puedan ser comunicados a través de estas ondas radiales y puedan impresionar el corazón de los radioyentes
para preservación de vida y conocimiento de la verdad, según es en Cristo Jesús. Amén. Amén, que así sea. Bien, mis queridos hermanos, finalizando el programa pasado, repasamos Romanos capítulo 5, el versículo 12, donde dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En este versículo, el apóstol Pablo comienza un contraste entre lo que recibimos por la herencia de Adán y continúa con lo que reciben los que aceptan la justicia de Cristo, que es a saber vida eterna. Un hecho notable en lo que Pablo demuestra es que toda la humanidad cosechó el fruto de la desobediencia de Adán. Por otro lado, solo los creyentes en Cristo, al aceptar su justicia, cosechan la vida que hay en Cristo Jesús. Amén. Ahora noten, mis queridos hermanos, porque aunque esto pueda aparentar ser algo limitado, porque es recibido solo por los que creen en Cristo, su provisión fue hecha para toda la humanidad, la que desee recibir su don. En Romanos capítulo 5, el versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y noten lo que dice aquí el versículo: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí claramente nos deja ver que aún los que no cometieron pecado en la forma de la transgresión de Adán, cosecharon la muerte, como hasta el día de hoy. Nosotros continuamos muriendo porque estamos bajo el reino de la muerte, aunque seamos irreprensibles en cuanto a la ley. Todos necesitamos la justificación de vida que solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. Amén. La herencia de muerte es el problema que tenemos, mis hermanos. Por eso necesitamos vida. Es por eso que Jesús dice: cuando me aceptas, tú pasas del reino de muerte a vida y justicia. Este punto es clave y por lo tanto queremos que tengan eso en mente, mis hermanos, mientras continuamos desarrollando el tema. Nuestro problema básico y fundamental es la muerte, la pérdida de vida. Así que la vida que recibimos de Adán es en sí una vida moribunda, una vida temporera y pasajera. Lo quiero demostrar de la siguiente manera con algo que todos conocemos hoy. Si yo fuese a desconectar la computadora que tengo, ya no tiene una fuente de poder. La computadora comienza a morir y solo depende de cuán buena o mala sea la batería. Eso determinará cuánto dure su funcionamiento. Ahora, con el propósito de ilustrar lo que venimos presentando, si por algún milagro esta computadora produjera otras computadoras pequeñas, ¿qué clase de vida o poder tendrían? El mismo poder moribundo que tiene la computadora madre. Quizás una dure más que otra, pero tarde o temprano morirá o se quedará sin energía, porque esta computadora no está conectada a la fuente de poder. Por lo tanto, podemos predecir que todas van a morir. Por la mala decisión de Adán, todos fuimos desconectados del Todopoderoso, de Dios. Noten, no fue solo él, sino que todos fuimos separados de la vida de Dios. Y desde ese momento en adelante, Adán y toda la humanidad entraron bajo el reino de la muerte. Y así pasó la muerte al hombre por la decisión del primer Adán. Por tal razón, tuvo que venir Cristo a resolver ese problema para darnos vida. Jesús tuvo que conectar esa computadora nuevamente a la fuente de poder. Amén. Para que pueda tener energía verdadera. Amén. Así es, mis queridos hermanos. La clase de vida que tenemos determina el estado en que nos encontramos. ¿Tienen la vida moribunda de Adán o tienen la vida de Jesucristo, la vida más abundante, la vida eterna? Ahora, el trabajo de esa vida es manifestado en las acciones que cometes.
Muchas veces el enfoque es en las acciones, por lo tanto, queremos precisamente examinar ese punto. Sí, señor. La pregunta no es qué acciones cometiste, sino qué vida tienes, en qué estado te encuentras. ¿Estás en un estado o condición de muerte, lo cual es no tener vida eterna? ¿O estás en una condición de vida? En cualquier estado que estés, determinará cuál es el comportamiento o las acciones que vas a estar llevando a cabo. Según el estado en que estés, se manifestarán tus acciones. Si estás en un estado de muerte, se van a manifestar las obras de la muerte. La Biblia se refiere a esas obras como pecado. Pero si estás en un estado de vida, se manifestarán las acciones buenas de la vida. La Biblia también se refiere a estas obras como obras de justicia. Ahora, examinemos cómo afecta esto la idea más popular que existe según el Evangelio conservador. Hay una idea común entre algunos acerca del Evangelio que puede ser catalogada como el Evangelio conservador. Hay personas que se refieren a sus creencias o a su orientación religiosa como conservador. Esto es una especie de etiqueta que ponen para identificar a un grupo que cree de una manera más tradicional, defendiendo lo que muchos creen. El Evangelio conservador observa y enseña que todo el problema que tenemos es un problema de hacer en relación a la ley de Dios, lo que demuestra una tendencia legalista y una distorsión de la justificación por la fe que Cristo nos brinda. Lamentable y tristemente es así. Según los conservadores, la ley de Dios fue quebrantada y necesitamos aprender a guardar esa ley. Ese punto de vista es generalmente promovido por los adventistas conservadores y los del evangelio conservador. El evangelio conservador es un evangelio limitado, mis hermanos, porque no pone su enfoque en la vida, sino que pone su enfoque en las acciones del individuo. Se enfoca en hacer y la razón para ello es porque todo es visto en relación a la ley, quitando la mirada del autor de la ley. Para ellos, todo el problema reside en el pecado, lo que es cierto en un sentido particular. Pero la solución a ese problema es lo que trae las diferencias. Para los que piensen de esta manera, todo el problema que tenemos está relacionado con la ley. De la misma manera, ellos entienden que la solución del problema está relacionado a la ley. Así terminan promoviendo un evangelio conservador, o más bien limitado, como lleva por título nuestro tema de hoy. El evangelio limitado. ¿Por qué? Porque viene a ser un evangelio de hacer en vez de un evangelio de conocer y de ser. Mis queridos hermanos, el problema primario no es solo sobre una ley, sino que heredamos la muerte en Adán, como se leyó ahorita en Romanos capítulo 5 y el versículo 14. Aún los que no pecaron murieron, como cuando muere un bebé que nunca llegó a pecar. La ley no da vida. La vida la obtenemos solamente en Cristo Jesús y su justicia. La Biblia dice que si hubiera tal ley, Dios la hubiese dado. La única manera que Dios pudo darnos vida fue a través de su propio Hijo. Por eso es que dice la Escritura, el que tiene al Hijo, tiene vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, este problema está relacionado con la creencia en Dios, aunque usted no lo crea. Déjenme explicar lo que quiero decir. Entre la mayoría de la facción conservadora de los adventistas, la idea o la creencia de Dios para ellos es que Dios es una Trinidad o creen en una especie de triteísmo, o sea, en tres dioses. Piensan que hay un ser llamado Dios Espíritu Santo y que el trabajo de Él es ayudarte a llegar al cielo. La manera que ellos entienden que Él te ayuda es dándote poder
para que tú puedas obedecer la ley. Cada vez que tú fallas, básicamente esa es la idea. Si fallas, no te preocupes, porque Dios el Espíritu Santo te ayudará. Solo cree un poco más, es lo que te dicen. Pon su voluntad en lugar de la tuya y Él te ayudará en el camino y así te guiará al cielo. Este tipo de pensamiento, mis queridos hermanos, es precisamente el evangelio de obras, una distorsión del evangelio de Cristo. Cuando tienes a Dios el Espíritu Santo, no tienes a Cristo, no tienes su vida, tienes a alguien dándote poder para obedecer una ley y ese es el evangelio limitado. El pecado, la justificación y toda la experiencia es vista en este contexto. Terminas promoviendo un evangelio limitado, conservador y legalista, porque todo trata acerca del guardar la ley. No tienen lo que Cristo hace en nosotros. Ahora, cuando estas personas aceptan la verdad de la no Trinidad, aunque han progresado en el conocimiento del Padre y del Hijo, siguen viendo las cosas de la misma forma que antes, según el evangelio conservador y limitado. No han visto cómo esta nueva verdad que han aceptado ha afectado su vieja manera de entender las cosas. ¿Cómo afecta a las demás doctrinas? Ya saben que no hay un tal Dios Espíritu Santo, sino que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Pero siguen pensando que el Espíritu de Cristo obra como antes pensaban que obraba, el Dios Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo te da vida, vida que comparte su naturaleza divina con naturaleza humana. El que es nacido del Espíritu, existe la misma unión de naturalezas que hubo en Cristo. Este es el ejemplo que Él nos dio. Así nos enseñó para que pudiéramos llegar a ser realmente hijos de Dios. Amén. Para que pudiéramos caminar en este mundo de pecado a la altura de la ley. Su vida en esta tierra lo testificó, porque Él nunca pecó. Pero recuerden que aunque el maestro de Galilea nunca pecó, murió en la cruz porque había aceptado la naturaleza caída del hombre y cargó con sus pecados. Compartiendo naturaleza divina, fue victorioso y eso es lo que nos da a nosotros. Amén. La vida perfecta de Cristo tiene que ser engendrada en nosotros. Nosotros no podemos guardar la ley si no nacemos del Espíritu, si no participamos de la naturaleza divina de Cristo. Ningún mortal puede guardarla por sus propios esfuerzos. Necesita participar de la justicia y la vida de Cristo Jesús. Tu problema no es la ley. El problema es que te estás muriendo y sin Cristo siempre morirás. Cristo es la ley de amor encarnada. Él tiene el mismo carácter del Padre. Y cuando lo recibimos a Él, recibimos lo que Él es. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Cuando Él dice, yo te daré vida, realmente nos da su propia vida. Por lo tanto, en los que aceptan la verdad no trinitaria, aunque acepten la verdad acerca de Dios, tristemente a menudo retienen el mismo concepto del evangelio conservador limitado cuando creían en el Dios Espíritu Santo, porque tienen sus doctrinas encajonadas y no las han examinado en conjunto. Así que, de acuerdo a este evangelio conservador, nuestro problema es que continuamos tomando malas decisiones con relación a la ley y por lo tanto, la solución al problema que ellos promueven es que necesitamos ayuda para tomar la decisión correcta en relación a la ley. Según ellos, todo tiene que ver con decisiones a tomar. Pero un componente mayor que eso es el correcto entendimiento del pecado. Mis queridos hermanos, a veces en la traducción se pierde un poco de lo que el escritor quiso decir con ciertas palabras.
En Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4 dice lo siguiente: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Este es el versículo más popular para definir el pecado. Nos da una buena definición de lo que es el pecado, y el espíritu de la profecía así lo confirma. Ahora, cuando se está bajo el concepto del evangelio limitado, se tiene un entendimiento limitado con relación a la definición del pecado. Por lo tanto, tienen un punto de vista limitado del pecado. En algunas versiones bíblicas, en inglés, la palabra griega G458 del diccionario Strong, anomía, es traducida como lawlessness. Esto se refiere al estado de estar sin ley. Por lo tanto, el pecado también es estar sin ley o es estar en una condición sin ley. Noten, no estamos diciendo que la definición como es traducida generalmente es incorrecta, sino que es más profunda y abarca aún más. Generalmente hay una comprensión limitada acerca de lo que Juan declara. ¿Pueden ver lo que está pasando? Lo que el apóstol Juan está diciendo es que el pecado es quebrantar la ley, pero también indica que viene por el estar sin ley. En otras palabras, los pecadores traspasan la ley porque están en un estado sin ley. Están fuera de armonía con la ley. Nuestra naturaleza pecaminosa o sin ley nos facilita el resultado de acciones contrarias a la ley. Mis queridos hermanos, ¿pueden ver el punto que se está presentando aquí? Nuestra condición es la que dicta nuestro comportamiento, no es al revés. En otras palabras, tú no puedes cambiar tu naturaleza por una decisión que tomes. De otra manera, serías tu propio Salvador y no necesitarías a Jesucristo. Por eso es importante que comprendamos esto, mis queridos hermanos. El Dios Espíritu Santo de los Trinitarios sería suficiente y ese es un grave problema. El significado de la palabra anomía no está limitado solo a la transgresión de la ley. Te deja saber que falta algo. Te da una idea de que pecado es más que las acciones que tú cometes. Pecado se extiende al estado de estar sin ley. El pecado es también una condición en que uno se encuentra. Una condición que solo Cristo puede remediar. Amén. El evangelio conservador enseña una visión limitada. Enseña que el pecado es solamente las cosas malas que tú haces. Por lo tanto, su enfoque es en las cosas buenas que tú puedes hacer y si no puedes, necesitas entonces ayuda. Aquí tenemos un cuadro muy claro de que el pecado, la ausencia de algo. Cuando vemos el pecado, que es transgresión de la ley, pero también vemos que es un estado de estar sin ley. Es la ausencia particularmente de la ley, porque lo dice en la misma palabra, anomía, que en español es estar sin ley. Por lo tanto, lo que Juan quiere transmitir es más abarcante y más profundo. No está limitado. Si Cristo no está en nosotros, sencillamente no hay esperanza de gloria y no puede mantenernos sin caída y obviamente no vamos a tener subida. Si no recibimos el Espíritu de Cristo por nuestra naturaleza pecaminosa, tendremos la tendencia de volver a caer y ciertamente vamos a morir. Tristemente así es, mis hermanos. Cuando tú estás sin ley, no puedes sujetarte por ti mismo a la santa ley de Dios. No puedes vivir a la altura del gobierno de Dios porque tú vas a seguir haciendo lo que tú quieres hacer. Uno mismo dicta lo que uno hace y cómo se comporta. Cuando estás en esta condición o estado, la Biblia dice que eso es estar sin ley y eso es pecado. Y manifestarás las acciones pecaminosas que son demostradas al quebrantar la ley de Dios. No limites la definición del pecado porque el resultado de eso será que también limitarás la definición y la comprensión que tengas de la justificación. Miren lo que dice el mismo apóstol en la misma carta en Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 17, donde dice lo siguiente: toda injusticia
es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Me quiero enfocar en la primera parte del versículo, porque ese es el tema. Toda injusticia es pecado. En otras palabras, injusticia es igual a estar sin ley. Nuevamente es la ausencia de algo, es la ausencia de justicia, porque hay una deficiencia de la misma que es muerte. La justicia de Dios, la podemos ver en la ley, es copia del carácter del amor del Padre. Ya no está en nuestro ser. Por lo tanto, nosotros estamos en esa condición gracias a Adán. La desobediencia de un hombre causó que el pecado entrase al mundo y la muerte vino y reinó sobre la humanidad. Esa muerte es la ausencia de justicia y vida divina. Esa ausencia solo uno la puede llenar y así dejamos el estado sin ley, nuestra condición actual. La verdadera solución a nuestro problema es recibir la justicia y la vida de Cristo. Él quiere que participemos de su naturaleza divina. Amén, mis queridos hermanos. Ese es el llamado que hacemos en esta mañana. Le pedimos que analicen bien este tema y que lo que busquemos sea lo que Cristo realmente nos ofrece, que es mucho más abarcador. Nos ofrece su justicia y también su vida, que es vida eterna, mis queridos hermanos. Eso es lo que necesitamos. Les recordamos que este tema continúa con una tercera parte, así que le pedimos por favor que nos vuelvan a sintonizar el próximo domingo, donde estaremos desarrollando este mismo tema. Así que hasta el próximo domingo. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que el Señor los bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.